marcha le salió el Señor. Una preparación para el coro. La madrugada del domingo, aleluya, Cristo resucitó. Va a ser ahí, tiene que mantener esa voz. Yo creo que son 5, vamos a hacer un Pégale. Ya me... Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro. La piedra el ángel removió. Les miró a resucitado. Y al marchar le sale el Señor. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. La madrugada por llorarlo. Y Cristo se le apareció. Le mandó ir a sus hermanos con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo resucitado esté con todos ustedes, con su espíritu. En este día vamos a pedir, la iglesia hoy ha querido dedicar este domingo, tercer domingo de Pascua, a la oración. Nosotros desde temprano también nos unimos a esta intención de 9 a 10, nuestra región del Cibao, de 10 a 11 la región del este y del sur. Vamos a poner todas las personas que sufren por esta realidad. Y hoy queremos alegrarnos por Pedro y Juliana, que tuvieron de cumpleaños, ¿verdad? Hace unos días, ¿verdad? 28 entre los dos. Así que nos alegramos. Agradecer también ese camino de la luz que se hizo ayer también. Y hoy concluimos esta semana del Camino de Maús, precisamente con esa lectura hermosa, una lectura que nos muestra la vida. Nosotros podríamos estar desencantados, frustrados, tantas realidades, pero siempre el Señor camina con nosotros y a través de signos, de obras, de los sacramentos, de la Eucaristía, nos va mostrando su poder. Vamos a reconciliarnos con un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos da su gracia. Él camina con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Pidamos perdón cantando. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en los cielos, en la tierra pásalos por el mar. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el mar. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el mar. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, que en la alegría de haber recobrado la adopción filial, afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos de todo Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por manos de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciaráis de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no le entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción.
hablaba previniendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, Me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil, recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. el Señor resucitó. Cantemos con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes.
y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y a nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Ya se acercaban a la aldea donde iban. Él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Bien, como les decía, hoy es un día muy especial. Todos nuestros obispos han querido que toda la iglesia dominicana, por los medios que tenemos, podamos unirnos en oración. Nosotros tenemos un privilegio grande porque seremos, vamos a decir, la parte matriz del Cibao. En nuestra catedral a las 9 de la mañana empezará una oración, sobre todo
teniendo en cuenta que el Santísimo es la parte principal. Así que, y desde la capital, la Catedral de Santo Domingo será entonces la sede de la región este y la región sur. Así que todos hoy nos unimos en esa misma sintonía. Y a las 11 entonces nuestros obispos en sus catedrales, nuestras 11 catedrales, tendrán la Eucaristía simultánea. Así que todos nos unimos en esa realidad que hoy nos toca. Y sobre todo teniendo en cuenta que somos hijos de un mismo Padre y que ese Padre siempre nos escucha. Precisamente las lecturas primeras nos hablan del amor filial, un amor que se muestra sobre todo en las promesas. Dios es un Padre que promete y cumple, podríamos decir, fuera de nuestra realidad. Nosotros a veces prometemos y no cumplimos. Dios siempre cumple sus promesas. Y qué importante que lo sepamos y que lo veamos, aunque sea en el momento difícil. El mismo Pedro habla el día que recibe el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, habla con fuerza diciendo todo lo acontecido, todo lo que es nuestra fe. Una iglesia que nace en la Pascua, una iglesia que se fortalece y que va siendo signo en aquel momento y que hoy también es signo. Por eso el Señor nos enseña el sendero de la vida, nos muestra, dice el salmista en el Salmo 15, cómo esa promesa se va haciendo, se cumple, se va haciendo patente. Por eso nuestro corazón se alegra, nuestras entrañas, lo más íntimo de cada uno de nosotros se va haciendo presente. Y Pedro nuevamente en su carta nos recuerda que esa promesa se cumple en Cristo, se cumple en Cristo. Y es por eso que nuestro ideal no acaba en una cruz, no acaba en el sufrimiento, no acaba en una pandemia, ¿verdad? Lo que estamos viviendo actualmente, no acaba ahí. Nuestro horizonte es más amplio, cubre más, y es por eso que el mismo Pedro nos invita a vivir lo eterno. O sea, no solamente vivir, ahora mismo lo importante no es que usted tenga dinero, ¿verdad? Lo importante es que usted tenga salud, ahora mismo. Y el Señor es que nos regala esa salud. Hoy vemos esta lectura tan hermosa, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas, tan mencionado sobre todo en la Hermandad de Emaús, basada en esta lectura. Su retiro es basado en esta lectura, pero no solamente para la Hermandad de Emaús, sino para la iglesia completa, para todos los que nos sentimos miembros de ese cuerpo de Cristo. ¿Quién no ha caminado, verdad, en el desencanto, en la frustración? ¿Quién no ha dudado del amor de Dios en la vida? Ahora mismo hay mucha gente que lo hace a veces sin intención, pero ese es el caminar de la vida. Por eso somos débiles los seres humanos, nos cuesta creer, nos cuesta creer, y en ese camino encontraremos demasiados obstáculos, pero el Señor nos da su palabra. Por eso siempre la palabra es nueva, la palabra es vieja porque fue escrita hace mucho, pero es nueva porque siempre nos habla el corazón. Y Jesús siempre está con nosotros. De muchas maneras hemos hablado
de tantos signos, el signo del cirio, el signo de los testigos, el signo de cada uno de nosotros, de la alegría a pesar de estar en esta circunstancia. Pero muchas veces ese camino se nos hace tortuoso, se nos hace difícil. Por eso los discípulos de Emaús les cuesta creer. Hay mucha gente que en esta circunstancia le cuesta creer. Pero nosotros tenemos que experimentar ese camino, ese caminar. Tal vez no vamos a caminar hacia Emaús, tal vez vamos a caminar hacia la vida, hacia lo que cada uno va realizando, lo que cada uno quiere. Y yo creo que mucha gente ha valorado este año como malo. Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como un año donde el Señor nos ha puesto a cuestionar nuestro planeta, nuestra vida. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el rumbo que llevamos? Él nos ha permitido esta pandemia para que nosotros nos detengamos y miremos cómo va marchando la humanidad. Pero cómo voy marchando yo, precisamente cada uno, cada una, en su vida familiar, en su vida de trabajo, en su vida de padres, en su vida de empresario, en su vida de empleado, en su vida, en el caso nuestro, de sacerdotes, y aquí tenemos padres y madres de familia, esposos, jóvenes, toda esa realidad que cada uno va viviendo, y yo creo que ese es el caminar hacia Emaús. Ese es el caminar, el nosotros vernos, el nosotros ver nuestra propia realidad, porque a veces no nos detenemos. Y yo creo que en estos meses, desde marzo que estamos en esta realidad, yo creo que muchos de nosotros nos hemos detenido a pensar, porque ya nos hemos cansado de los celulares, nos hemos cansado de todo eso, ¿verdad? Entonces nos hemos detenido y nos hemos centrado en nosotros mismos. Y es por eso, al principio, los discípulos de Emaús comienzan a caminar solos. Jesús en la cruz estuvo solo. A veces es importante en la vida, es importante entrarnos en nosotros mismos, en cada uno y cada una. Y es lo que pasa al principio. Pero ¿Dios nos deja solos? No. Dios camina con nosotros. Y es por eso que Jesús empieza a caminar con ellos. Jesús camina en medio de esta pandemia. Dios, me dijo una doña, Padre, Dios se ha olvidado de nosotros. Digo yo, no, Él no se ha olvidado, porque cuántos milagros en medio de toda la realidad dolorosa no han ocurrido. Cuántas sanaciones de personas, por ejemplo, el mismo doctor San Gimignán, ¿verdad?, tan mencionado. Tantos milagros que el Señor ha hecho a través de tanta gente, de los doctores, de todos nosotros que hemos estado en oración. Y Jesús entonces empieza a hacernos entender la vida, no solamente la Escritura, sino la vida. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Y cómo debemos de ir conociendo? Es muy bonito, yo muchas veces lo he dicho, es muy bonito decir yo creo cuando estoy alegre. Es muy bonito así. Pero cuán difícil es decir yo creo a pesar de. Yo creo a pesar de. Y eso es lo que pasa. Jesús entonces entra en lo más íntimo de nuestra vida, de la vida de estos dos que están frustrados, señores, una frustración. El camino de Emaús
es un camino de frustración, es un camino tortuoso, un camino difícil, un camino que no se acaba. Decimos, ¿y cuándo se va a acabar esto? Y el presidente dice, yo quiero 25 días más. ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Y cuándo se va a acabar? Pero Jesús está a nuestro lado y hace ademán de seguir. Hace ademán de seguir. O sea, los signos son importantes y es por eso que los sacramentos son signos tan importantes. ¿Por qué? Porque nos muestran a Jesús de una forma más sensible, más palpable. ¿Dónde está Jesús? Ahorita lo haremos presente en la Eucaristía. ¿Dónde está Jesús cuando hace un hijo o una hija de Dios? ¿Dónde está Jesús cuando perdona a un pecador? ¿Dónde está Jesús cuando hay el sacramento del matrimonio? ¿Dónde está Jesús cuando hay un sacerdote que puede y quiere celebrar la Eucaristía? ¿Dónde está Jesús cuando alguien visita a un enfermo, cuando el sacerdote lo unge? Ahí está Jesús. Se muestra en cada signo. Y es por eso que a veces en la palabra no lo vemos. Él nos tiene que dar signos. Y cada uno de nosotros es un signo. Hoy nosotros también estamos en este camino, ¿verdad? En este camino de Maús. En este camino que tenemos un poco así. ¿Cómo será la vida después? ¿Verdad? ¿Cómo retomaremos nuevamente nuestra realidad? Así mismo decían los discípulos de Maús, vamos a volver a hacer lo mismo, pero tenemos que tener algo distinto. Y es por eso el resucitado nos da una nueva esperanza. Van desencantados hacia su casa, pero cuando ven a Jesús partir el pan, cuando reconocen a Jesús al partir el pan, se llenan de alegría y no se quedan, sino que van a contar lo que le ha pasado. Y es eso. ¿Cuántos milagros contaremos? Es verdad, cuántas tristezas, cuánto dolor. Lo que decían los discípulos, creíamos que Él era el Mesías. Creíamos que Él era el Mesías y hoy vamos a dudar de que Él es el Mesías. Hoy diremos lo contrario. Pues hoy vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? El camino de Maús es el camino de la vida. No es solamente ese momento, ¿verdad? Hoy también lo estamos viviendo, el camino de Maús, pero tenemos que verlo en los signos. No podemos cerrarnos tanto, porque era la tristeza que lo invadía. Ellos no podían ver a Jesús por la tristeza, lo que le pasó a María Magdalena también. No podía conocer a Jesús porque estaba tan triste y tenía un dolor tan grande que no le dejaba ver. Pero el Señor hoy nos muestra su amor, su ternura a través de los signos, a través de cada uno de nosotros que somos un signo. Somos un pan que se parte, somos un pan que se reparte y somos un signo de amor, de resurrección, de vida. Que el Señor nos dé esta gracia y que todos nosotros seamos ese signo, al final del camino, que podamos ser un signo que se parte y se comparte hoy a través de los ministerios, a través de todo lo que vamos realizando, poco o mucho, que el Señor nos permita también a nosotros ser signos de la resurrección. Amén. Sabiendo que el Señor no nos deja solos aún en el camino difícil, vamos a profesar nuestra fe. Nos ponemos de pie, vamos a... Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabiendo que la vida es un camino donde muchas veces estaremos solos para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrarnos con Jesús y reconocerlo a través de los signos, presentemos nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados como los dos de Maús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocerle a Él en el prójimo que camina a nuestro lado, en la Sagrada Escritura, en la comunidad eucarística, al partir el pan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pidamos por esta realidad, este caminar, esta pandemia, todos los que han fallecido, todos los enfermos. Y pidamos para que vuelva la esperanza, así como volvió a estos dos discípulos al ver a Jesús partir el pan. Que veamos muchos panes partidos en cada uno y cada una de nosotros. Tú eres el Dios de la vida, de la resurrección, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, que es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino que compartimos a cada momento. Oren, hermanos y hermanas, para que la frustración y el desencanto no llenen nuestra vida, sino la alegría, la resurrección. Y para que estas ofrendas en este tiempo de Pascua sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría.
Concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él en su resurrección manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y en este tiempo de gozo, tiempo pascual, con los ángeles y los santos, cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, aquella noche tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, al hacer este camino
que nos encontramos frustraciones, desencantos, celebramos el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo en estos momentos difíciles, a toda la humanidad, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo Freddy Antonio, sus auxiliares Valentín y Tomás, y todos los pastores, todos los obispos que hoy se unirán en oración, tanto por nuestro país como por el mundo. Que los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezca nuestra fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir la caridad, las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de toda la humanidad, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate de todos los que han muerto por esta pandemia del COVID-19, tantas familias de luto. Hoy también acompañamos a la familia de José Armando y de Nicauri Espinal, sus 9 días. Hilario Ochoa, Héctor González, 6º día. Claudio Saleta en su 5º día. José Miguel Jiménez, Ramón Emilio, 4º día. Catherine Díaz, 3er día. Farad Cruz, Rogelio Palacios, 2º día. Magda en su 1er día. Y todos los que han muerto en tu misericordia, todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Te damos gracias por la vida de Tirsa Llenas, que hoy está de cumpleaños. También te damos gracias por la vida de Pedro y de Juliana, por la vida de Amado y de Guillermina, que tuvieron de aniversario de bodas. Y te damos gracias también porque nos invitas a caminar en la esperanza, en la luz. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar de la plenitud de tu gloria, en comunión con la Virgen María, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con todos los que fueron testigos y hemos sido testigos en la historia de la resurrección. Y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En ese camino de la vida, al igual que los discípulos de Maús, se sintieron fracasados, sintieron la tristeza, el peso. También nosotros en la vida sentimos eso. El camino de Maús es el camino de la vida. Vamos a pedir por tanta gente que se encuentran tristes, que tal vez no tienen alimento, que tal vez le murió un familiar y no pudieron enterrarlo dignamente. Tantos médicos también que se entregan cada día. Vamos a hacer esta oración unidos como hijos de un mismo Padre. Digamos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de tantas frustraciones, de tantos males. Líbranos de quedarnos en la tristeza, en el dolor. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor Jesucristo, tú le dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo resucitado, dense la paz. Quiero darte la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la Miren a Cristo. Él camina con nosotros en el camino de la vida, donde habrán frustraciones, tristezas, dolores, pero Él nos dará el signo para poder encontrarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Todos los en sus hogares comulgamos de una manera espiritual, sabiendo que Jesús se parte para nosotros.
En verdad resucitó. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlos con estos sacramentos de vida, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, recordarle, esta semana que comenzamos es la semana dedicada, bueno, que terminamos, es la semana del Camino de Maús. El Camino de Maús es la vida, en ese sentido la reflexión, la experiencia del resucitado. En esta semana vamos a tener la semana del Buen Pastor, así que el cuarto domingo de Pascua es Día del Buen Pastor. ¿Qué significa el Buen Pastor? ¿Cuál es la visión que tenemos de eso, del Buen Pastor? Así que por ahí estará nuestra reflexión. Agradecemos también el Via Lucis de ayer, muy bonito. En esta segunda parte, el próximo sábado tendremos la tercera parte de nuestro Via Lucis, así que el camino de la luz. Recuerden que tuvimos la misa más temprano porque nos unimos a toda nuestra iglesia. Ya desde ahora comienza la oración por esta realidad que estamos viviendo, esta pandemia. Así que nos unimos todos. Canal 25, Canal 29, Radio Luz, Radio Amistad, Radio Jesús. Y en la capital será como canal matriz Televida, estará también Color Visión, también como las emisoras de UDECA, Radio Emmanuel, las que dirige sobre todo el padre Manuel Ruiz. Así que todos nos unimos, el canal 55 también por nosotros. Así que felicitar a Pedro, a Juliana, a Armando, a Amado, a Guillermina. También felicitar a la que tenemos hoy, se me fue, no recuerdo ahora mismo, pero saber que estamos viviendo este tiempo, a doña Tirsa, exacto. Así que felicitarla y seguimos viviendo este momento, ¿verdad? Este momento que el Señor nos ha permitido. Así que gracias, ¿verdad? Gracias por el servicio que ustedes brindan, por desprenderse de este momento. Cántale cumpleaños feliz, ¿verdad? Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y le dé muchas bendiciones. Vamos a pedirle a la Virgen que siga intercediendo por nosotros y que siga siendo también esa madre solícita que comparte y se parte también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre su familia, sobre nuestros hogares, nuestro país y el mundo, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Sabiendo que caminamos con Jesús hacia su resurrección, hacia su Pascua, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Los que esperan